Vamos a hablar un poco de energía cinética. Yo voy a usar el término KE por energía cinética. Y cuando hable de energía potencial voy a usar PE por energía potencial. Pero pensemos que energía cinética, ahora vamos a concentrarnos en esto, es KE. Cualquier materia en movimiento, que se mueve, va a transportar energía cinética. Esa energía cinética la vamos a calcular con esta relación que ustedes ya conocen. KE, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya la han usado, por ejemplo, alguna vez han calculado la energía cinética de un electrón y han puesto la masa del electrón dividida a 2 por su velocidad al cuadrado. Unidades de masa, kilogramos, joule, y de velocidad lineal, metro por segundo, kilómetro por hora, metro por minuto, unidades de velocidad lineal. Vamos a ver un cálculo de energía cinética para algo más macroscópico. Tenemos un fluido que tiene una velocidad de flujo másico. Este concepto ustedes ya lo trabajaron, le llamábamos M punto cuando trabajábamos con balances de materia. Bueno, para este caso, este ejemplo es 210 kilos por hora. Fluye 210 kilos por hora de ese material, pasan por hora. Y está asociado a una velocidad de flujo volumétrico de punto de 200 litros por hora. La densidad no es 1, así que no son iguales las velocidades másicas y volumétricos. Ese ejemplo, este fluido, circula por una cañería que acá nos dan el diámetro, 6 centímetros. ¿Cómo calculamos para esto la energía cinética? Bueno, dividimos la masa, acá la tenemos, 210 por 2, y su velocidad la elevamos al cuadrado. Cuidado con esta velocidad. Esta velocidad no es la velocidad de flujo másico, es la velocidad lineal. Acuérdense que tiene unidades de metro por segundo o kilómetro por hora y no coincide con estas velocidades de flujo. Es la velocidad lineal. Esa velocidad lineal la calculamos, como ya lo hemos hecho cuando lo hicimos para problemas de balance de masa, la calculamos de la siguiente forma. Tenemos la velocidad de flujo volumétrico en decímetro cúbico, pasé litro a decímetro cúbico, fíjense, por hora, y la dividí por el área de la cañería. Sabiendo el diámetro, sabemos el radio, pi por radio al cuadrado y sacamos el área. Así que de aquí saqué el área y ese denominador hace que la velocidad lineal tenga estos valores, en decímetro por hora y pasado a metro por hora de 5,646 metros por hora. Ya tenemos la velocidad, tenemos aquí la masa y sacamos la energía cinética. Por favor, calculen ustedes a ver si está correcto, pero el valor de energía cinética para este ejemplo es de 3,35 kilojoule por hora. Eso es el valor de energía cinética. Y sacamos la específica, dividiéndola por la masa. Acá está la energía cinética específica. Dividí 3,35 por esta masa y tengo 16 joule por gramo por hora. Esa es la energía cinética específica que transporta el fluido. Acá pongo en general es despreciable. Bueno, la tenemos que saber calcular y hay ejercicios en que las vamos a calcular y las vamos a usar para hacer balances de energía. Donde es despreciable generalmente cuando tenemos una reacción química, estamos haciendo balances de energía para reactores, pero debemos saber calcularla. Y si hablamos de energía potencial, que yo le adjudico el PE, ahí está, PE, la calculamos como la masa por la aceleración de la gravedad, y aquí Z indica la altura, Z por el eje de las Z, ¿no? La altura con respecto a un nivel que nosotros tomemos como cero de referencia. Entonces, por ejemplo, para 100 gramos de agua que están a una altura de 10 metros sobre un nivel que nosotros tenemos como referencia, tenemos la masa, tenemos la altura y G es la aceleración de la gravedad, ese 98,1 metros sobre segundo al cuadrado, es una constante universal. Así que podemos calcular para cualquier punto, conociendo la masa y conociendo la altura que está con respecto a un plano de referencia, podemos calcular la energía potencial. Aquí hay un ejemplo en el que vamos a calcular esta energía potencial para petróleo, es un flujo de petróleo. Acá tenemos el M punto, la velocidad de flujo másico de 15 kilos por segundo.
ese petróleo debe subirse con una bomba desde un pozo hasta una superficie que está 20 metros más arriba. Así que este 20 metros más arriba es la diferencia entre una posición y otra en altura. Tendría que ver con este Z que pusimos aquí en la relación. Entonces, para este proceso tenemos el fondo del pozo y hasta donde tiene que llegar el petróleo arriba, esas serían las dos situaciones, así que tenemos una energía potencial 2 arriba y una 1 o inicial abajo. Como vemos aquí multiplicamos la masa, que son los 15 kilos, aquí lo tenemos por segundo porque es un flujo, una velocidad de flujo. Aquí estamos multiplicando por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado la aceleración de la gravedad, que ustedes lo conocen, y multiplicamos por 20, que sería la altura, la diferencia entre el plano y a donde tengo que subir ese petróleo. Esto nos da una energía que tenemos que aportar, una energía potencial que tenemos que aportar con una bomba, por ejemplo, para que suba, de 2,9 kilojoules por segundo. Así que, teniendo en cuenta las unidades de potencia, que ya las vimos en la primera parte de esta clase, esto está asociado con 2,9 kilovatios, casi 3 kilovatios. Esa es la potencia, unidad de potencia. Así que una bomba tendría que tener al menos esa potencia para poder levantar ese flujo, llevar ese flujo de 15 kilos hacia el nivel superior. De esta relación también entendemos que si tenemos que subir más cantidad de petróleo, la energía potencial 2,9 va a ser mayor también porque M va a ser más grande, la potencia también va a ser mayor. Y si la altura es mayor a 20 metros, también esa energía potencial va a ser más alta. Lo que es constante es la aceleración de la gravedad. La entalpía, la llamamos la letra H, es un tipo de energía, tiene una unidad de energía, y está relacionada con el contenido de calor de un material. Y para una reacción química está referida al contenido de calor que está involucrado en los enlaces que unen los átomos en las moléculas. Y también recordemos esta relación, la relación entre la entalpía y la energía interna, H igual a U más PV. Así es entonces que el término de entálpico está relacionado obviamente con la energía interna y tiene un factor que está relacionado con el trabajo, P por B. Entonces, de todo esto que hablamos, sabemos que tenemos calor, tenemos bien el concepto de calor, que un sistema, ya sea cierta cantidad de materia o una reacción química, puede liberar o tomar. Tenemos trabajo también, que se puede hacer o recibir. Ya conocemos bien las fuerzas impulsoras para el calor, relacionadas con diferencias de temperatura, y para el trabajo con diferencias de presión o diferencias de voltaje, entre otras. Pero bueno, entendemos lo que es el calor, el trabajo. Y bueno, ustedes saben calcular delta H para ejemplos específicos. En las isotermas, que ya vimos, si para gases ideales, como delta U, delta H es 0 si no hay cambio en la temperatura. Eso ya lo conocemos. Y para reacciones químicas, ustedes lo saben calcular muy bien al delta H, y para cambios de estado, ya sea para calentar o para cambiar de fase un material, ustedes también saben calcular muy bien el delta H. Lo estuvimos haciendo en clases anteriores incluso, y ustedes ya lo saben de físico-química. Y bueno, ahora que nosotros hemos visto distintos tipos de energía, hablamos de U, la energía interna, y hablamos de la energía cinética, de la energía potencial, hicimos cálculos. Bueno, aquí en rojo se encuentra esta ley general que dice que la energía total, nos acordamos que le llamamos E, el cambio de esa energía total se debe a cambios, a deltas de la energía interna, de la energía cinética, de la energía potencial. También podemos pensar que la energía total, como ya lo dijimos, es la suma de la energía interna, la cinética y la potencial. Y también sabemos nosotros, tenemos la relación, que ya la conocemos, que C delta E es igual a Q más W. Sabemos que C delta E es una energía final
menos una energía inicial. Esa es la energía transferida, le decimos ahora en este capítulo, lo que se transfiere, ya sea se toma o se libera. Y cada una de esas energías, la final o bien la inicial, está compuesta por sumatoria de la interna, la cinética y la potencial. Insisto que nosotros podemos calcular, para algunos ejemplos, cada una de ellas. Y podemos saber qué sucede a temperatura constante, a volumen constante, a presión constante, procesos adiabáticos, sin desplazamiento vertical, estacionarios, me refiero a estacionario, no al régimen estacionario para una reacción química, sino que no hay desplazamiento, no hay traslación. Entonces, si hay un proceso en el que no hay movimiento y traslación, delta KE o la variación de energía cinética es cero porque no hay movimiento. Si no hay desplazamiento vertical de arriba abajo, delta P es cero. Si estamos hablando de un sistema ideal y la temperatura es constante, delta U es igual a cero. Bueno, para cada caso sabemos y podemos aplicar la resolución de qué significa cada término. Y yo no estoy hablando de signos positivo, negativo, cuando se gana, cuando se pierde, ni para cada uno de estos deltas, ni para el calor y el trabajo. Pero nosotros sabemos que pueden tener tanto signos positivos o negativos de acuerdo a cada situación.